El camino a la maternidad se ve muy diferente para todas y de eso vamos a hablar en el episodio de hoy. Bienvenidos a Los Colores de Mamá, porque ser mamá no es solo un color. Bienvenida Marce a Los Colores de Mamá, gracias por ser parte de este proyecto. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. No, es un placer tenerte aquí en el primer episodio, color rojo, te tocó uno fuerte. El color rojo que va a ser más de vulnerabilidad, de cosas que no se hablan, pero que muchas mujeres vivimos, ¿verdad? Entonces vamos a empezar con la pregunta de ¿cuántos hijos tienes? Platícanos. Ok, es una pregunta un poco difícil de contestar, no por mí, sino por las demás personas. Yo tengo 4 hijos, 3 niñas que fallecieron al momento de nacer y un niño que está conmigo. Ok, ¿nos quieres platicar uno por uno cómo fue el proceso de la búsqueda de la maternidad? Y nos vamos así, poco a poco. Sí, claro. Nosotros nos casamos en julio del 2015. Ok. Y más o menos 2 años después fue que decidimos buscar nuestro primer embarazo. Ese primer año, pues, más bien en esos meses que lo decidimos no llegó el positivo, pero todo bien. Y en abril del 2018 nos enteramos que estábamos embarazados. Empezamos nuestras revisiones y en nuestra primera revisión nos dimos cuenta que había 2 corazones. Entonces, pues fue un embarazo gemelar, perdón. Todo iba súper bien, la verdad es que yo me sentía increíble, o sea, a pesar de, pues, como el proceso de un embarazo múltiple, yo estaba súper tranquila, fuera del cansancio normal del embarazo y el hambre, que era como uno de los síntomas más fuertes que yo tenía. La verdad es que todo iba súper bien, o sea, cada revisión ellas aumentaban muy bien de peso, todo perfecto. Pero en la semana 19 en la semana 20 detectaron que había un arresto de crecimiento en una de las niñas. Entonces fue como donde empezaron como las situaciones. ¿Puedes explicar un poquito qué es esto? Sí, el arresto de crecimiento es que una de ellas no estaba recibiendo correctamente pues el flujo o su alimentación por alguna situación. En ese caso era que el flujo de la placenta, o más bien del cordón umbilical hacia la placenta, no estaba siendo correcto, o sea, no estaba, pues sí, no estaba siendo suficiente. Okay. Entonces, pues empezó a crecer un poquito más lento que su otra hermana y eso ponía pues todo en un panorama complicado, porque a pesar de que era poquito tiempo pudiera parecer, pues en un bebé es muchísimo tiempo de desarrollo, 2 semanas por debajo de lo que debería de estar en ese momento de la revisión. En una etapa crítica del crecimiento. Entonces, pues no teníamos claro qué iba a pasar. Empezamos a buscar segundas opiniones. En todos lados donde buscamos era la misma respuesta de no sabemos qué va a suceder. O sea, no había un tipo, tómate esto. Pues empecé con un medicamento, pero pues tampoco asegura. Había, exacto. O sea, claramente pues los doctores no tienen control de muchas cosas, claro. Entonces pues nos dijeron vamos a darle tiempo, vamos a ver cómo avanzan las cosas. Y mi primera meta era la semana 30, o sea, llegar a la semana 30. Okay. Era como, pues sí, el primer paso y ya ir viendo ahí lo que dieran, las semanas que pudiéramos avanzar, pues era ganancia, ¿no? Y a la semana y cachito, o sea, casi, sí, la semana 21, un día mi esposo me tomó la presión solo como por control. Yo estaba con el medicamento. Fueron días, pues obvio, complicados emocionalmente, porque pues no había certeza de nada, o sea, como podían salir las cosas bien, podían no salir las cosas bien también. Y pues me tomó la presión por precaución y la traía bastante elevada. Entonces, pues nos fuimos a urgencias, le hablamos al ginecólogo con el que habíamos tomado la segunda opinión, que nos dio mucha más paz, a pesar de que era la misma respuesta que habíamos obtenido, pues nos dio más paz como en ese momento. Llegamos al hospital, me internan, llega el doctor y también el ginecólogo y también un internista. Nos dicen que muy probablemente esté presentando un cuadro de preeclampsia, y pues que me van a hacer estudios. ¿Tú te sentías bien, pero solo sí, por la
o sea, la toma de presión Ajá. es donde te diste cuenta. Sí me hicieron algunas preguntas de que te duele la cabeza, has sentido mareos, o sea, como que varias cosas y la verdad es que no. Okay. El único síntoma que yo tenía de unos 2-3 días antes era un dolor, pues como en la boca del estómago, que pues yo dije, pues gastritis o agruras, que según yo es como muy común en el embarazo, ¿verdad? Entonces nunca he padecido en general en mi vida y a lo largo de lo que llevaba del embarazo pues tampoco, pero pues dije, bueno, pues ya está empezando un poquito más, o sea, como que ya estaba todo moviéndose diferente. Habían sido pues, semanas difíciles también, entonces pues como que yo le eché la culpa a eso, ¿no? Y pues me dijeron que podía ser un síntoma de la preeclampsia. Entonces pues bueno, me hicieron los estudios y fue un viernes por la tarde-noche que estábamos en el hospital y a la mañana siguiente pues nos dieron los resultados y pues sí, efectivamente tenía yo preeclampsia, estaba presentando preeclampsia y síndrome de HELLP, que son dos enfermedades que pueden suceder en el embarazo. Y ¿qué preeclampsia pues, es de la presión y arterial. La otra? El síndrome de HELLP es empecé a tener ¿cómo explicarlo? Son términos que todavía me cuesta un poco, ¿no? Pero palabras muy simples. Pues empieza a haber como problemas en los riñones y en la coagulación de la sangre. O sea, las plaquetas empiezan a bajar muchísimo y pues son como cosas que se van desarrollando con la enfermedad. O sea, ambas te ponen a ti en riesgo y a los bebés en riesgo. Pues ellas estaban en riesgo, o sea, desde antes, por decirlo María así. José, que era la bebé pequeñita, pues por lo que estaba presentando, y pues por el riesgo de parto prematuro, ¿verdad? Pero pues realmente la persona que estaba más complicada o como en un estado crítico, pues era yo. Entonces, ante los dos diagnósticos, pues no había nada que se pudiera hacer y pues tuvieron que inducir el parto. Entonces, ellas nacieron un 5 de agosto del 2018, más o menos a sus 21 semanas y días de gestación. Claramente, pues sin ninguna posibilidad de sobrevivir, ¿verdad? Porque como que el límite así... Lo mínimo son 24 semanas de gestación. Entonces sí estábamos pues bastante por debajo y pues aparte por la situación que se estaba presentando con el arresto de crecimiento. O sea, no había forma de tratarte a ti y continuar el embarazo. No, por las semanas de gestación que yo tenía. O sea, me dijeron, si tú estuvieras en una etapa un poquito más adelante, pudiéramos intentar manejar de alguna forma, sobre todo la preeclampsia, creo yo que sí tiene como un poquito más de oportunidad de manejarlo con una supervisión médica muy estricta, pero pues por el tiempo que tenía de gestación, por lo que o sea, por cómo se estaban presentando ya los síntomas de ambas enfermedades, pues no había opción. Entonces la única manera pues de curarlo, digamos, era con el parto. Entonces pues ahí empezamos como un proceso totalmente diferente a lo que habíamos pensado que íbamos a vivir, ¿no? Sí, porque creo que como mujer nunca piensas, batallar para embarazarte y luego ya estás embarazada y supongo que la emoción, la alegría es muchísima. Claro. Y nunca esperas que algo pase. Algo va a pasar. Yo creo que muy inconscientemente hay ese miedo siempre, ¿verdad? Pero pues como todo iba bien y vas avanzando y claro que siempre está esto de que es un embarazo múltiple, es de alto riesgo, o sea, aunque tú estés perfecto es alto riesgo, ¿no? Entonces, pero pues a pesar de eso, no, como que en ese momento no teníamos nosotros como la idea de que algo podía pasar, ¿no? Entonces, pues bueno, ellas nacen, yo me quedo un tiempo unos días más en el hospital porque tenían pues que controlarme los síntomas que se estaban presentando, sobre todo tenían que aumentar mis plaquetas para que me pudieran quitar el catéter que me pusieron de la epidural. Entonces pues estuve ahí todavía unos días más, primero estuve en terapia intermedia y luego ya en piso. Entonces pues sí fue ahí un proceso emocional, claramente difícil, pero aparte pues de salud, en el que pues realmente nunca había estado como en alguna enfermedad o algo, o sea, no me había tocado yo tener algún padecimiento importante, entonces como que fueron muchas cosas fuera de mi control en ese momento. ¿Crees que en ese momento era más el sentimiento de la pérdida o el miedo o todo al mismo tiempo? Pues creo que vas a tener miedo de tu salud, de tu vida. Creo que pues
sí, ¿no? O sea, porque yo sabía, o sea, pues más bien, yo soy una persona que necesita conocer, o sea, entonces cuando se empieza a presentar todo, yo empiezo a investigar y me doy cuenta que realmente estuve como en una línea muy delgada, ¿no? O sea, si ese día mi esposo no me toma la presión porque se le ocurrió, pues yo probablemente hubiera pasado a eclampsia, creo que se llama, que es como la segunda parte de la preeclampsia, que es realmente una enfermedad mucho más fuerte, más complicada. Es una, pues sí, hay mujeres que fallecen por esto, ¿no? Entonces, como que era esta cosa eran muchos sentimientos a la vez, ¿no? Era como la tristeza de que de que estamos viviendo, ¿no? O sea, esto no es real. Pero, ay, perdón. No. Por otra parte, pues era, pues esto de estar viva, ¿no? Pero también con una situación que no pensamos que íbamos a vivir. Y sí me acuerdo que los primeros días, te digo, a mí como que la información me daba tranquilidad. Y recuerdo literal haber buscado en Facebook, así, digo, en Google, de que como que yo quería saber si, no sé cómo decirlo, si se podía vivir con esa realidad, ¿no? O sea, quería que alguien me contara que ella había pasado por eso, o sea, que había fallecido su hijo y había podido salir adelante, ¿no? O sea, como que se sentía todo muy irreal, ¿no? Al principio. Empiezan a pasar los días y como que todo se va asentando un poco, y pues bueno, acá empezamos una maternidad y una paternidad que no habíamos considerado que nos iba a tocar vivir, ¿no? Y creo que es algo que muchas mujeres viven, pero como no se habla, o no, siento yo que no se habla como se debería, tal vez te hace sentir como, ¿qué pasó? ¿Por qué a mí? ¿Cómo? Y como tú dices, como que de quién me agarro, porque no ubicas. O sea, por ejemplo, claro. en mi caso, en mi familia, hay 3 personas que han tenido preeclampsia. 2 de ellas perdieron a sus bebés. Una de ellas es mi mamá, una tía. Entonces, a mí en lo personal me da mucho miedo la preeclampsia porque, pues, por lo que he visto, ¿verdad? Y que llegan a un punto le preguntan al papá a quién salvo. Y son cosas que tú dices, son inhumanas, no te deberían de preguntar eso, son muy fuertes de vivir. Y luego sales sin bebé y tú ya estabas decorando el cuarto con ideas, expectativas, no sé, o sea, te cambia la realidad así, ¿no? Ajá, claro. Y siento que sí es muy fuerte ese proceso. Pues de hecho yo soy bebé preeclampsia. Mi mamá también tuvo conmigo y pues yo nací a las 35 semanas de gestación por eso. Pero aquí estoy. Hay casos de todo, ¿verdad? Sí. O sea, lamentablemente en mi situación pues fue en una etapa gestacional demasiado temprana. O sea, a partir de la semana 20 creo haber entendido que es que se puede empezar a presentar. Y pues fue una etapa muy temprana en mi caso. ¿Y por eso te tomó la presión, Ernesto? Pues o sea, como precaución, o sea, realmente... ¿Porque ya traían lo de tu mamá? Sí, o digamos que literal se le ocurrió. Por el antecedente, de cierta forma, pero también fue como, ese día se le ocurrió, o sea, porque realmente llevábamos todo el embarazo sin que me la tomara, o sea, digo, fuera de mis consultas que había estado bien también, o sea, solo ese día, pues, no sé si me vio diferente o algo, o sea, lo que sí ya me di cuenta después era que estaba yo muy hinchada, que pues decía como, era agosto, plena canícula, embarazo múltiple, o sea, como que yo le iba echando nada más así como a la botellita de que, pues es normal, ¿verdad? Y sí, podía ser normal, pero tal vez en un punto no tanto, entonces, pues son datos clínicos que a lo mejor parecen normales, pero en cierto punto ya puede no serlo también. Entonces, pues sí es complicado. ¿Y cómo sobrellevaste este proceso? Pues me apoyé mucho de información, la verdad. O sea, tengo un libro que se llama La cuna vacía, que lo encontré pues después de que nacieran y pues me ayudó a darme cuenta, o sea, yo necesitaba saber que a alguien más le había pasado, ¿no? O sea,
porque pues en mi cabeza no hacía sentido, ¿no? Entonces empecé a investigar, empecé a leer, entré a foros, o sea, era como, necesito saber, ¿no? Y qué más puede pasar, o sea, tal vez alguien diga, no, pues yo prefiero no saber qué puede pasar, ¿verdad? O sea, como para no tener en mi mente como esas ideas, ¿no? Esas opciones, sí. Pero yo no, yo tenía que saber para como sentir un poco más de confianza si decidíamos volver a intentarlo. Y pues enfocarnos en el trabajo, ya cuando pude regresar, o sea, como que intentar seguir, pues sí, seguir viviendo, no queda de otra. Digo, obviamente cuesta mucho levantarse y había noches que era no poder dormir porque solo estás como dándole la vuelta a los pensamientos de que es que si hubiera hecho esta cosa, si yo le hubiera dicho al doctor tal, o sea, no sé, como que vas ahí cuestionándote, pues hasta que te das cuenta que pues nada va a cambiar, o sea, aunque hayas, más bien, no tienes la certeza de que si aún hubieras hecho esas cosas, tendrías un resultado diferente tampoco. Y yo creo que, o sea, es muy fuerte en ese tema, pero todo pasa por algo. Y sí, o sea, independientemente de lo que hubieras hecho, probablemente hubiera sido el mismo resultado. O sea, no es culpa de nadie. Pero pues sí es un proceso difícil y que tampoco como que la sociedad te apoya a salir adelante. Siento que la vida sigue y todos en el trabajo y la vida todo sigue y siento que en esos momentos tú te sientes como que en una pausa. Ajá, sí, estás como aletargada, como que no reaccionas o más bien tienes que hacerlo, ¿verdad? O sea, tienes que seguir y al principio no te hace sentido, ¿no? Ver que todo sigue y tú estás ahí como detenida, sin saber qué está pasando, como sin rumbo, no sé. Pero sí es complicado. Tuvimos muy buena red de apoyo. Inmediatamente pude yo salir de casa, empezamos a tomar terapia juntos, o sea, realmente pusimos mucho foco en lo que estábamos viviendo, no fue como, bueno, pues ya pasó esto, lo pongo en la cajita y cuando tenga que salir saldrá, ¿no? O sea, realmente tomamos acción para no perdernos en el dolor. Pues eso ayuda mucho y creo que sí hace la diferencia, la terapia, el apoyo, el contorno, ¿verdad? Y después de este proceso, ¿llegaron a dudar en volver a intentar? ¿No? Pues creo que al principio, pero era más como, pues, o sea, era el dolor hablando, o sea, era como, pues claro, la preocupación de mi salud, ¿verdad? Pero, pues era más como, pues sí, el miedo, exacto. Pasó pronto, o sea, como que siento que no fue una etapa en la que nos mantuvimos mucho tiempo y, pues, tiempito después, ya que nos dieron permiso los doctores, volvimos a intentar un embarazo y quedamos embarazados pronto. Okay. Este segundo embarazo, también una niña, Lucía. Todo iba bien, obviamente fue un embarazo complicado, o sea, fue un poco diferente, digo, obviamente diferente por la situación que estábamos viviendo, o sea, que veníamos de la primera pérdida, pero aparte fue un poquito complicado porque yo empecé a tener sangrados en las primeras semanas, o sea, cosas que no me habían pasado, que obviamente todo eso le fue como agregando rayitas de estrés al embarazo. Pero bueno, llegamos a una semana pues ya como que sin muchas situaciones, era un control médico pues más minucioso. Me indicaron un medicamento inyectado que yo tenía que ponerme todos los días para ayudar un poco a esto de la implantación. No, más bien de lo del flujo, o sea, el problema que se presentó con la bebé. Entonces, pues la verdad es que dentro de todo había, o sea, sí estábamos como más hiperalerta, como quiera, pero llegó un punto donde nos sentimos en paz y pues no le dijimos prácticamente a nadie, o sea, vas tomando otras acciones, la verdad, o sea, ya no lo vives de la misma forma, porque de cierta manera como que pierdes, te proteges. Sí, una cosa es protegerte y pues perdiste pues un poco de inocencia del proceso del embarazo, o sea, te das cuenta que no es sencillo, que es pesado, que tiene sus dificultades,
que no tienes control de nada y no sabes qué va a pasar, o sea, entonces, pues bueno, sí fue difícil. Ya te mides diferente. Uh-huh. Todo iba muy bien y otra vez en la semana 21 se presentó, tuve un sangrado pues anormal, ¿verdad? Claramente. Hablamos con el ginecólogo, nos citó al día siguiente, llegamos a consulta y se dio cuenta que había una ruptura de membranas, o sea que pues no tanto que estaba empezando labor de parto, pero que el cervix, que es pues lo que se mantiene, lo que hace que el bebé esté ahí, se había cortado y la bebé estaba intentando pues salir por gravedad, inercia, no lo sé. Entonces, pues bueno, me dejaron internada. Aparentemente en ese momento no había ningún riesgo, o sea, era otra vez lo mismo, ¿no? Llegar a la semana 30 y lo que nos dé, ¿no? O sea, es aquí vas a estar y aquí te vas a quedar hasta que nazca, ¿no? O sea, esa fue la indicación y pues ni modo, ¿verdad? Aquí voy a estar hasta que lo más que pueda, ¿no? O sea, obviamente fue otro shock, o sea, era como, ¿no? ¿Cómo? O sea, me está pasando esto de nuevo, ¿no? Pero la verdad es que el pronóstico o el diagnóstico no parecía ser tan complicado en ese momento, no estaba en riesgo ni ella ni yo, entonces era como, bueno, digo, claramente sí estaba en riesgo ella, ¿verdad? Pero digamos que en un grado menor, o sea, todo estaba bien, tenía buen latido, o sea, nada más era como un monitoreo constante, estar aquí internada para que no tuviera yo que hacer absolutamente nada. Entré un viernes y para el domingo yo seguía teniendo, pues no era sangrado, o sea, me pusieron algo que se llama, no recuerdo, pero era como para sellar el cervix, o sea, eso fue lo que colocaron. Y yo estaba teniendo como mucho flujo y volvimos a comentarle al doctor de que el doctor no ha parado, de que no, pues mañana voy, ¿no?, a revisarte. Llega el lunes, me dice que me tiene que hacer una prueba de líquido amniótico. Me dijo, porque no vaya a ser que haya alguna fuga, ¿no? Y pues me hacen la prueba, están ahí los doctores y en verdad es algo que, o sea, la cara del doctor cuando vio que estaba positiva la prueba, no se me va a olvidar. O sea, era el mismo ginecólogo que había atendido el parto de María José y Ana Isabel. Entonces, como que también me di cuenta que para ellos es difícil, ¿no? O sea, tener que dar esas noticias y aparte por segunda vez en ese momento, nos dijeron que pues había salido positiva, que estaba viendo alguna fuga por alguno, o sea que la membrana, o sea la bolsita de Lucía sí se había llegado a romper. Y pues igual no había nada que hacer más que inducir el parto otra vez. Y empezamos el proceso, fue un parto muchísimo más rápido que con la comparación de las niñas. Y pues ya, fue volver a empezar otra vez. Ay, Marci. Lo siento mucho. Gracias. De que has pasado por eso. Siento que son cosas muy fuertes que no se olvidan. Yo he visto, mi mamá sigue llorando, sigue acordándose de su bebé, su pérdida, y años después, y le sigue dando sentimientos. Siento que es algo que no se supera, no se olvida. Tal vez sí se va sanando un poco y vas viviendo a pesar de el dolor, pero no es algo que desaparece. No, definitivamente o sea, y así como te introduciste, mamá de 4, siento que esa es la realidad. O sea, aunque esos bebés ya no estén, pues fueron y estuvieron y sí son tus hijos, porque sí fuiste su mamá, eres su mamá. Y habrá quien considere que esos bebés no tienen importancia en la familia, tal vez, y es válido. O sea, habrá mujeres que pasaron por esto y no consideran que es relevante. Hay personas que no lo han pasado y que pueden decir como, ay, está medio loca o algo Yo creo así. que, o sea, como decíamos al inicio, o sea, cada mujer vive el camino a la maternidad diferente, y justo estaba platicando con unas amigas y les decía, ¿qué te convierte en mamá? Porque tenemos la idea como muy vaga, yo creo, de que el ser mamá es cuando ya tienes a tu bebé aquí. Y yo decía, ¿y qué pasa con las personas
que pierden a sus bebés o que no pueden ser mamás y ven otra forma de serlo. No son mamás, o sea, o yo me veo a mí misma y yo digo, llevo 5 años buscando un embarazo, intentando infinidad de cosas. Yo me considero ya mamá de unos bebés que no he visto, no tengo y no estoy embarazada. Pero yo me siento mamá de esas personas, de esos bebés, porque hago muchas cosas porque lleguen, por ese amor. Claro. Porque así como tú dices, te dijeron que ibas a estar no sé cuántas semanas internada y tú dijiste, va. Aquí porque estoy. el amor de una mamá es así de grande. O sea, dices, no me importa dejar todo, parar toda mi vida, parar todo, estar acostada, con tal de que lleguen, con tal de que estén bien. O sea, a ese nivel llega el amor de una mamá, que es impresionante y pues es de valorarse, ¿verdad? Porque son cosas que no se ven. Muchas veces ese sufrimiento, ese esfuerzo, esa entrega, como que la damos por hecho. De las mujeres, de las mamás. Y es muy fuerte, o sea, es muy fuerte esos procesos. Sí. No, Sí, tú sí, sabrás más. Y pues bueno, o sea, te digo, volvimos a empezar el proceso de duelo. Fue muy diferente al de las niñas, porque como que siento que la primera vez lo tomamos, no puedo decir que positivamente, porque claramente no, pero quisimos encontrarle como algún sentido, ¿no? Y en esta segunda ocasión era, ¿por qué a nosotros? O sea, como que había mucha fe en de que ya pasó una vez, ya no va a volver a pasar, ¿no? Por una parte, obviamente había miedo, pero teníamos como ese sentimiento muy fuerte de que no iba a volver a suceder. Entonces, se viene todo y esta era como la pregunta constante, que ¿por qué otra vez? ¿Por qué otra vez? ¿Por qué otra vez? Y desde que fallecieron las niñas, yo estaba buscando un libro que se llama Cuando a la gente buena le pasan cosas malas. Y no lo encontraba, o sea, existía claramente, pero no lo encontraba físico, no existía en tipo para Kindle, o sea, yo no lo encontré. Y ya que fallece Lucía, a los meses lo encuentro digital. Lo compro y fue un libro que me ayudó mucho en ese segundo proceso. No es un padre, no me acuerdo qué religión profesa la persona que lo escribe, pero como que decía, él pierde un hijo, creo que por cáncer, o sea, ya estaba adolescente. Y él decía que pues muchas veces esa es como la pregunta, ¿no? De ¿por qué a mí? ¿Por qué Dios permite esto, no? Entonces decía de que, pero ¿por qué no? ¿Qué te hace diferente? ¿Qué te hace ser merecedor de, se escucha feo, pero de puras cosas buenas en tu vida, ¿no? O sea, y no es que no las merezcas, probablemente, o sea, pero esta es la vida, ¿no? Hay cosas con las que vas a ser muy feliz, más bien va a haber momentos de tu vida muy felices, va a haber momentos o situaciones en el que no va a haber tanta felicidad, ¿no? Pero no hay nada malo contigo, no hay nada malo con Dios, es la vida, ¿no? O sea, es el proceso de crecer y aprender. Sí, ajá. Entonces, pues sí, entendimos que la pregunta es ¿por qué no? ¿Verdad? O sea, ¿qué tengo yo que esta situación no pudiera volver a presentarse, ¿no? Y a mí me pasó algo similar en la etapa de ¿por qué? ¿Por qué yo? ¿Por qué si yo hago todo bien? ¿Por qué si yo me esfuerzo? ¿Por qué si yo me dedico a niños? ¿Por qué? El por qué lo encuentras en muchas formas. ¿Por qué la persona que está en la calle tiene 5 hijos? O sea, como que te lo preguntas. Y yo me acuerdo mucho una vez llegar a una misa y que estaban hablando de cómo María veía a Jesús en la cruz, no sé qué. Y a mí esa vez me impactó mucho o sea, porque digo, porque a mí, si incluso a ellos les pasaron cosas muy fuertes. O sea, tú dirías, ay, bueno, o sea,
los santos y Sí. todo les fue súper padre, los trataron súper bonito y todo fue felicidad, pues ahí sí di porque yo, o sea, porque a mí me está yendo Sí, así. a pesar de esa vida. Ajá, santa. pero dices, a ellos también la pasaron difícil y fue fuerte y vivieron cosas bien dolorosas. Es como partes de ser humanos y siento que estas cosas fuertes que se viven, pues al final también te enseñan tu fortaleza y tu resiliencia y tu capacidad, porque tú dices, eso me va a romper. La realidad es que todos decimos, es que si yo vivo eso, Claro. yo ya no puedo. Y luego lo vives y dices, no manches, o sea, Aquí sí te estoy. cuesta, obviamente, y te duele, pero aquí estás y seguiste y no me dejarás mentir, vas viendo tu fortaleza y tu fuerza para levantarte por ti sola, porque puedes tener tu red de apoyo, pero si tú no quieres, si tú no le echas ganas, no te levantas. Entonces, porque tú también tienes que pedir ayuda y tienes que apoyarte de gente y tienes que buscar herramientas como tú buscaste el libro. Entonces, sí habla mucho también, o sea, sí enseña mucho ese tipo de situaciones, ¿no crees? Sí, sí. Sí, pues al final creo que todos desearíamos no tener Claro. situaciones complicadas o tristes en la vida, pero pues lo que decía el libro, o sea, esa es la vida, o sea, es la naturaleza, Sí. estas cosas pasan y no están ni en tu control ni en el control de Dios, o sea, es el humano siendo humano. Pues sí. Y de este camino, te vuelvo a preguntar, dudaste de seguir, de volver a intentar? ¿Qué pasó aquí? Creo que no, o sea, creo que aquí ya no hubo duda, pero sí tardamos un poco más en tomar la decisión de buscar un nuevo embarazo. Sabíamos que iba a ser un embarazo muy difícil, claramente la parte emocional, pero también la parte física, ¿no? Porque ya teníamos ahora un diagnóstico que no teníamos en el primero, que era incompetencia cervical, que fue lo que sucedió, que no sabemos si... Es que había muchas dudas alrededor de todo, ¿no? Porque me decía el doctor, no sabemos si a lo mejor el embarazo gemelar hubiera seguido avanzando si se hubiera presentado esto. O sea, no sabíamos si esto ya estaba presente desde el primero, solamente pues no llegamos al punto en donde se presentara. O sea, pues fue una situación meramente del segundo embarazo, ¿no? O sea, afortunadamente en ese segundo la parte de la presión y todo esto estuvo controlada, entonces como que vimos pues que por ese lado solo era cuestión de seguir unos monitoreos de medicación y todo esto, ¿no? Okay. Pero pues a partir de ahí te digo, tomamos un poco más de tiempo en tomar la decisión, pero ya no logré quedar embarazada. Siento yo que fui yo misma protegiéndome, yo o sea, claramente lo deseaba y ambos lo deseábamos y lo deseábamos mucho, pero había pues sí, había un miedo muy considerable porque sucediera de nuevo y también se escucha muy fuerte, pero por morirme yo, o sea, también fue como, cada intento es como... Ponerte en riesgo. Poner en riesgo, exacto. O sea, como que fue otra perspectiva que en el segundo embarazo obviamente tenía miedo, pero no, como que no fue tanto. O sea, sentí que en estas otras oportunidades después estaba más presente como este sentimiento de ¿y si me muero? No sé. Entonces, claro, pues no, la verdad no sabemos qué pasó sinceramente, porque todos los estudios salían bien, o sea, todos los doctores decían, no hay nada médicamente que podamos hacer. ¿Por qué? Porque como no... para prevenir o así. Pues para prevenir, o más bien para conseguir el embarazo, o sea, porque todo está bien, o sea, no hay ningún dato que nos diga, mira, puede estarse presentando, esta cosa, o sea, todos mis estudios salían bien, todos los estudios que hacían, las pruebas, a cualquier cosa todo está en rangos normales, no sabemos qué está pasando y por qué no te estás pudiendo embarazar esta vez, ¿no? O sea, sobre todo porque habíamos logrado los otros. ¿Cuánto tiempo duraste en el ya no puedo quedar embarazada? ¿Cuánto tiempo duró ese? Yo creo que fue como un año.
más o menos. También fue justo que empezó la pandemia, entonces también era otro tema, ¿no? Y se metió otro factor. Exacto, sí, entonces, pues sí, yo creo que un año y cachito, tal vez, 1 año, 3 meses, 4 meses, hasta que fue como ya, o sea, decidimos dejar de buscarlo por paz mental y empezamos otro proceso. ¿Qué otro proceso empezaron? Empezamos a hablar de la opción de adoptar. Ok. Al principio me negué por completo. Eso te iba a preguntar, ¿los dos querían esa opción o uno quería más que el otro? La propuso mi esposo, y yo me negué al principio porque yo le decía que, o sea, para mí era, no porque fuera más importante, pero yo le decía, yo ya viví 2 embarazos, yo ya tuve 2 partos, yo vi nacer a mis hijas, o sea, sentí, mi cuerpo sintió, ¿no? O sea, yo las vi salir y dije, son mías, ¿no? O sea, entonces como que yo le decía, ¿qué pasa si hacemos el proceso y luego un día me dicen, aquí hay un bebé para ustedes, me lo dan y yo no siento esta conexión, ¿no? O sea, como que era este miedo de, como dicen, la sangre llama, que no era tanto por eso, sino por la experiencia que yo ya había tenido, ¿no? O sea, entonces, pues me costó un poco de tiempo en terapia. O sea, era como 2 procesos a la par, ¿no? O sea, como seguir, de que bueno, vamos a seguir intentando embarazarnos, pero irme abriendo pues nuevas vamos a ver si esta puede ser una opción. Okay. Sabíamos que no iba a ser llegar al lugar y decir de que, quiero adoptar y ya, ¿verdad? O sea, entonces también eran muchas cosas a considerar, ¿no? El tiempo, sí. En dónde, cuándo dejar de intentar, qué pasa si sigo intentando y estoy con este proceso. O sea, era como muchas cosas a la par. Okay. Y pues te digo, está como duda genuina que yo tenía, ¿no? De que válida. Si no, claro. Y si no tengo la conexión, si no... Sí, si no conecto y es mi bebé ahora y luego, ¿cómo decidieron? Pues llevé terapia. Okay. La terapia me ayudó mucho a entender que era un miedo válido. O sea, como que yo decía, yo me sentía mal por pensar así también. O sea, como diciendo, a lo mejor esta es la oportunidad, tanto para nosotros como para un niño o un bebé que no tiene una familia que lo pueda acoger. Y yo le estoy truncando esa opción, ¿no? Y pues bueno, o sea, fue terapia, fue como que seguir ahí analizándolo, o sea, fueron varios meses de pensarlo. ¿Viste varias opciones? O sea, de lugares o de... Sí, revisamos 2. Casa Cuna Conchita, que está aquí en Monterrey, que al final fue el lugar donde nos quedamos. La verdad fue el primero al que fuimos, sí, creo que sí. Pero también nos habían comentado que en PRONIF, que está aquí en Coahuila, o sea, es como el DIF de Coahuila. Como que los procesos estaban un poco menos largos en tiempo de espera, entonces pues buscamos información, pero sí era un poco diferente. O sea, acá en Casa Cuna era como ven, platicamos, o sea, como que el proceso más, no quiero decir, pues en parte, ¿no? O sea, acá era más como, aquí está la lista de requisitos, me tienes que traer todo esto para empezar como las pruebas, ¿no? Yeah. Y acá en la Casa Cuna era más como ven, platicamos, te explico y me dicen si... O sea, lo piensan y me dan una respuesta para empezar a mandar solicitud. Más humano, más amoroso. Sí, no. Y la verdad es que dejamos pasar la oportunidad. O sea, PRONIF era como nuestra primera opción por lo que nos habían comentado, sobre todo por mi edad, porque me decían que al ser yo pues más joven, o sea, como que cuando la mujer era como yo tenía 28, 29 años más o menos. Okay. Entonces como que me dieron a entender de que probablemente el tiempo de espera sea menos por tu edad, ¿no? Entonces nos quisimos arriesgar en PRONIF, pero las oficinas solo abrían de lunes a viernes y pues teníamos que ir a dejar la papelería y todo. Entonces entre el tiempo que nos llevó como empezar a recolectar todo, porque tienes que llevar
fotos de tu casa, cartas de recomendación, muchas cosas. Entonces, y pues que teníamos que ir entre semanas a Saltillo, pues ya empezó a pasar el tiempo y nos llamaron de la casa cuna. Okay. Entonces, pues fuimos a conocer la casa cuna, fuimos a ¿Es platicar. ahí en Conchita, no? Sí, está a una cuadra del hospital Okay. Conchita. ¿Y cómo sacaste la información? O sea, literal, Google o alguien te recomendó. Teníamos unos conocidos que habían pasado por ahí un proceso, entonces pues teníamos información de ahí. Muy bien. ¿Y es complicado? ¿La entrada, el proceso? Yo creo que la verdad es que es un proceso muy personal. O sea, hay parejas de nuestro grupo que tardaron años en lista de espera. Hay otras que fue como, es que vine a pedir información hace 3 semanas y casi que ya me hablaron, ¿no? O sea, es muy... Sí, cada quien tiene una experiencia diferente. O sea, porque ya después ya que estábamos en el grupo activo, nos platicaban que muchas veces lo que pasa es que, pues sí, hay una lista de espera muy grande, pero empiezan a contactar cuando van a comenzar un nuevo grupo, o sea, cuando van a empezar con las evaluaciones, y pues resulta que pues hay parejas que ya se embarazaron, porque ahí uno de los requisitos es no tener hijos. Entonces, pues es de que, no, pues ya me embaracé, o ya pasaron la edad máxima, o no, sabes que ya no me interesa, o hay algún requisito importante que no cumplan, entonces pues empiezan a descartar, hay quien ya no contesta, o sea, entonces ahí como que se va cortando un poco. Y sí pasa, o sea, que si tú fuiste y estuviste ahí tocando, fuiste insistente, pues te dan la oportunidad. ¿Por qué? Porque estás aquí, porque lo que quiero es gente o matrimonios que estén entregados. Exacto, al proceso. Comprometidos, más bien. Y te dan una capacitación, o sea, no solo es meto papelería y, sí, me gustó tus fotos y ya. O sea, sí, te dan el proceso, un entrenamiento o plática. Sí. Pero lo primero aquí eran las pruebas psicológicas, perdón. Entonces, la primera es una entrevista inicial con la coordinadora, te platica, te dice, mira aquí, no sé qué es esto, ¿no? Esta es tu solicitud, si quieres, ven te la recibimos cuando tú quieras, ¿no? Que eso es como el paso para estar en la lista de espera. Entonces, pues bueno, nos dan la solicitud, lo pensamos como una semana y cachito y fue como, bueno, vamos, o sea, nada, o sea, entregar la solicitud no te asegura nada, ni de parte de ellos ni de parte de nosotros, entonces fue como, vamos avanzando en el tiempo y ya iremos decidiendo qué va a pasar. Fuimos a dejar nuestra solicitud, de hecho me salió un mail hace unos días que fue más o menos en abril del 2021, marzo o abril, donde mandamos la solicitud. No era un correo, era la solicitud literal que decía última modificación y la fecha. Y que fue en agosto de ese año, 2021, nos llamaron para las pruebas psicológicas. Fueron, creo que 4 sesiones, más o menos, y fue como un mes de pruebas. Y pues fue como, bueno, pues les avisamos cuando tengamos los resultados, ¿no? Entonces, pues esperar a que nos buscaran. Más o menos un mes después nos avisaron que habíamos aprobado las pruebas y pasábamos a la siguiente etapa, que era la prueba socioeconómica. Y nos dijeron más o menos por ahí, principios de año los contactan. Pasó enero, pasó febrero, pasó marzo y fue como, oye, es que nos dijeron sí, pero ahorita el grupo que está activo, pues con esto de la pandemia vamos más lentos, ¿no? Entonces, pues hasta que no avancemos un poco más, los buscamos, ¿no? Entonces era como esto de, aquí sigo, ¿no? O sea, nada más como que para que te acuerdes de mí y así. Y en abril nos buscaron, pero fue, la otra semana vamos, entonces fue la locura porque nos habíamos cambiado a la casa un año antes y muy mal de nuestra parte no haber avanzado en cosas, pues, no sé, pintar, cosas así, ¿no? Entonces, ahí nos tienes el fin de semana en friega de que aquí, acá, no sé qué, y así acomodando todo, que todo se veía perfecto, o sea, era como, ¿qué vienes a checar? Sí, porque no sabes, o sea, no sabes qué vienen a revisar, ¿no? Entonces, pues bueno, se llegó el día, fue la trabajadora social, te hace preguntas, revisa tu casa, o sea, luego la gente piensa que es de que, pues es que necesitas tener dinero para poder adoptar. Y la verdad es que lo que ellas buscan es un espacio digno para el niño, o sea, que pueda crecer en un lugar, entorno saludable, que tenga una casa con servicios básicos,
una casa en buen estado. Sí, que esté seguro y exacto. estable. Entonces, pues tampoco va por ahí. Yo sé que o sea, como que escuchas esto de que prueba socioeconómica y crees que vamos por el dinero. Te van, pero obviamente se tocan esos temas, ¿verdad? Porque pues es una manera también tú de asegurar que tienes para proveer a un niño, pero no te piden... No se queda ahí. Exacto. O sea, te revisan todo como más general. Y fue como, bueno, pues les avisamos, ¿no? Otra vez. Y fue como, Y sí pensamos de que, bueno, nos van a andar hablando allá como por octubre, noviembre, de que para el siguiente paso, que era el curso de padres, esperando pues que saliera bien la prueba socioeconómica. Y como a la semana nos llega el correo de que aprobados y comienzan el curso de padres en julio. Y fue que, ¿what? O sea, nos agarró... Realmente ahí fue como, sí, todavía falta, ¿no? Entonces fue como que te alargaron las otras etapas y dijiste... Y esa fue muy rápida. Entonces, pues sí, en julio de ese año empezamos nuestro curso de padres. Fue cuando conocimos a nuestros compañeros de grupo. Fueron 4 sesiones, una semanal. Y se terminó el curso y fue como... pues ustedes son el grupo activo y en cualquier momento puede llegar, ¿no? Y ahí te preparan para el cómo manejar la situación. Sí, pues, o sea, platicamos muchas cosas en general, ¿no? Me acuerdo mucho que la primera sesión fue como hablar y trabajar. Me acuerdo que hicimos una carta, nos pidieron hacer una carta a ese bebé que no llegó, ¿no? O sea, ese bebé que estaba en nuestra cabeza, que vivía ahí, ¿verdad? Ese bebé que pensamos que íbamos a tener biológicamente, ¿no? O sea, en nuestro caso, pues, teníamos claro cómo eran nuestras niñas, ¿no? Pero, pues, había matrimonios que nunca habían logrado un embarazo, ¿verdad? O sea, entonces, pues, era como despedirte de esa idea. ¿Por qué? Porque el niño por adopción claramente no es la idea que tú tenías, ¿verdad? No se va a parecer a ti, no se va a parecer a él. Pues te diré, ahorita les diré. Dios tiene sus procesos, ¿verdad? Pero, pues, hay... Pero sí, no. Es diferente a lo que esperabas y a lo que tenías en tu cabeza que iba a pasar. Sí, porque luego pues, no sé, es que yo canto hermoso y mi esposo también, no es cierto, no lo hacemos, pero o sea, es el caso, ¿no? De que personas. Y mi hijo canta maravilloso, ¿verdad? O sea, pues eran cosas que pudieran pasar, pero pudieran no pasar también. Entonces era como despedirte de esa idea que tenías, porque esa idea probablemente no sea lo que vas a tener en casa, ¿no? No menospreciando claramente a nuestros hijos, pero era como estar en ceros para realmente poder recibir y abrazar a estos bebés. Que se me hace bien importante porque creo que la expectativa es la que duele. Exacto. O sea, realmente en procesos de búsqueda de un embarazo, cuando tienes la expectativa mayor es cuando más duele el negativo. Cuando tienes una expectativa de una situación y sale diferente, es donde pega. Cuando no hay expectativa, pues dices, bueno, no lo esperaba. Sí, no lo esperas. O sea, ay, qué padre. Pero sí, la expectativa es la que cambia. O sea, yo lo he visto en mí de cuando estoy de que, sí, este mes voy a quedar embarazada, y luego no, es de que te rompe. Y luego cuando digo, no, yo creo que este mes no, por X razón, y luego tengo el no otra vez, y se toma diferente. Y X, y digo, entonces no es el hecho del no, es el hecho de mi expectativa de que ya sea y no es. Entonces, qué padre que lo trabajen, porque sí, los preparan a estar más abiertos a recibir y a abrirse a nuevas posibilidades. Qué bonito. Sí, la verdad es que estuvo muy lindo el curso. Fueron 4 sesiones y cada sesión se veía pues como un tema general. Y había actividades, nos pidieron, por ejemplo, hacer un cuento, una historia para tener como, pues sí, para explicarle a nuestro hijo cómo llegó a casa, ¿no? O sea, lo que nosotros quisiéramos hacer, cómo lo quisiéramos hacer, ser personajes de animales o lo que fuera, ¿no? La casa cuna tiene una imagen, o sea, bueno, un personaje que se llama Teo, es un elefante. Te siguen los elefantes. Sí. Y Teo, pues, tiene a su mamá elefante, que por alguna razón no lo puede cuidar. Entonces Lulu, que es una conejita, que es la representación de la casa cuna, lo acompaña a buscar una familia. Entonces llegan con la familia de... No me acuerdo ahorita, ¿verdad? Pero sí, o sea, llega como con 2, 3 familias de diferentes animales y pues se da cuenta que no es su familia ideal, ¿verdad? Hasta que llegan
con una familia de jirafas. Y pues descubren que a pesar de las diferencias, porque claramente no son de la misma especie, hay similitudes en su manera de vivir y pueden ser una buena familia, ¿no? Entonces, así es como Teo llega a su casa y pues era como algo de cierta manera similar, ¿no? Tener algo nosotros para decirle, mira, esta es tu historia, ¿no? Claramente para un niño, ¿verdad? Que sea entendible a su nivel. Edad. Y luego terminaron el proceso. Voy a tal vez verme muy ignorante, no sé, pero hay películas donde se ve literal que hacen un scroll de niños como si tú pudieras elegir como si fuera un catálogo. No. Probablemente o sea, a eso voy para que tú me digas cómo fue, o sea, tú decides qué niño, ellos te dicen qué niño, ¿cómo es ese proceso? No sé si eso sea muy americano, o sea, no sé si sea real, Maten, y películas, sí, tal vez muy americano. Pero aquí en la Casa Cuna, lo que hacen, bueno, la Casa Cuna está, digamos, dada de alta con el DIF, ¿verdad? O sea, no trabaja sola, pero es una asociación privada, ¿verdad? Está el DIF, que también hay oportunidad para estos procesos, y pues cada una lleva, aunque son procesos similares, son un poco diferentes porque, bajo las mismas reglas, pero diferentes, como quiera. Entonces acá lo que pasa es, el bebé nace, se queda en custodia de la Casa Cuna, su mamá biológica tiene 30 días para tomar una decisión. Entonces, ella tiene esos 30 días para regresar y decir, quiero conservarlo, quiero que se quede conmigo, y ella puede continuar con el bebé. Si no regresa pasado ese tiempo, ya hay un documento, un consentimiento, que es lo que ellas firman sin ninguna presión, donde dice que pues ella tiene ese tiempo, ¿verdad? Si ella no se presenta, la Procuraduría del Menor se da por enterada que el bebé pasa a un proceso de adopción. Esos 30 días el bebé se queda en la Casa Cuna. Sí, está ahí, tienen los cuneros, las enfermeras están 24/7. Literal, es una casa, no está dentro del hospital. Ajá, sí. O sea, la Casa Cuna es una casa. Es una casa, exacto. Con cunas. Donde hay, pues están las oficinas, hay dormitorios para las mamás biológicas que necesitan refugio, porque hay quienes vienen huyendo de alguna situación de violencia o que en su casa pues no tienen apoyo, ayudando, ¿verdad? Entonces ellas pueden estar ahí todo el tiempo del embarazo y una vez que nazcan también pueden permanecer ahí. Son habitaciones separadas. Los bebés están en el cunero bajo todos los cuidados que son necesarios y pues las enfermeras ahí están 24/7, son maravillosas, increíbles y ángeles en la tierra. Sí. Entonces, pues bueno, una vez que pasan esos 30 días, el expediente del bebé es pasado a un comité. Ese comité, que son doctores, por ejemplo, el pediatra, el ginecólogo, o sea, como personas que están relacionadas al proceso, son quienes deciden cuál es la familia ideal para ese bebé. De todas las parejas que ya se capacitaron, que ya pasaron todas las pruebas y todo. Ajá. Y pues bueno, se toma la decisión y todo empieza la papelería, ¿verdad? Todo tiene que ser aprobado por el DIF, o sea, en verdad todo está... muy legal. Sí, claro. Y pues sí, es un proceso que no... Es complicado que todo y que eso no te enteras. Tú no te enteras de qué está pasando, ni en qué etapa van, ni qué te están considerando, nada, tienes idea. A ti lo que hacen es hablarte por cualquier cosa, porque tampoco te dicen como que aquí está tú, entonces como, ay, fíjate que me falta tal papel de papelería, ¿me puedes traer un acta de nacimiento nueva? Y tú de que te lo acabo de llevar hace 2 meses, ¿no? O sea, como que siempre nada más es para ver que sigas interesada, que sigas en el mismo canal. No. O sea, realmente una vez que se comienza el grupo, o sea, que fue cuando terminamos el curso de padres, una vez al mes nos juntamos. Entonces, o sea, la verdad es que la Casa Cuna tiene muy buen seguimiento, sí. Entonces, pues al principio estamos todos ahí, ¿verdad? De que nada más las parejas y así, de que conociéndonos, o sea,
pues vas haciendo comunidad, ¿no? Entonces, pues entregamos nuestra papel, o sea, todos entregamos nuestros papeles en el mismo momento, okay. Pero hubo quien de que, ay, es que sabes que mi papá que es de quién sabe dónde, pues no está tan fácil, entonces, o sea, como que empieza a haber ese tipo de situaciones que luego también de ahí ellas van aprovechando, ¿no? Como okay. De que, ay, mira, es que esta pareja no me trajo tal cosa, déjame le digo que me lo traiga, y así, ¿no? Okay. Entonces, realmente te hablan sin decirte a qué vas, ¿no? Obviamente ya para cuando eres de las últimas parejas, que fue nuestro caso, pues sí dices de que, ay, ya, o sea, a mí ya no me hables para otra cosa, háblame para lo que vengo aquí, ¿no? Esperando. Entonces, los primeros bebés del grupo empezamos en agosto, terminamos en agosto y llegaron en octubre. Ellos son 2 meses. 3 meses más o menos de nacidos cuando llegaron con sus familias. Y pues es como esta cosa es real, ¿no? O sea, como que los ves y dices, ay, entonces ahora sí. ¿Te emociona ver que ya empiezan a recibir bebés los del grupo o empiezas como que, chin, yo quería ser la primera? ¿O un poco de ambos? Pues es ambos, o sea, creo que al principio fue como que no lo esperas, ¿no? O sea, porque de repente ya se vuelve real. En el grupo de WhatsApp que tenemos era como de una foto y fue que ¿quién es ese bebé, no? O sea, ¿qué está pasando, no? Qué emoción. Fue un día, así, un fin de semana, me acuerdo. Y luego, a la semana siguiente, de que el miércoles, otra foto. Y, o sea, mi esposo es dentista, estaba ahí en consulta y yo en ese entonces trabajaba con él ahí en el consultorio. Entonces estaba yo en mi lugar y así veo la foto y me metí al consultorio de que, ve, o sea, enseñando el teléfono y, ¿qué está pasando? Y yo, bebé, o sea, yo no podía como de la emoción. De que sí está pasando. Ajá, era el segundo bebé. Entonces, sí, o sea, era como... Fíjate que hasta eso no fue como que, ay, no fuimos los primeros, o sea... Pero empieza a generar la expectativa de ya casi ahí viene. Sí, de que ahí viene, exacto. Entonces llegaron 2 pegaditos y luego al siguiente mes llegaron otros 2, al siguiente mes otros 2, o sea, fue así como que, Fue medio rápido, se estaba moviendo. Y luego hubo un mes que ¿Y cuántos eran en el grupo total? Empezamos 15 okay. Y terminamos 13 parejas. 2 parejas por alguna situación en el proceso decidieron no continuar. Okay. Entonces, en febrero, o sea, ya habíamos brincado el año y fue como otros 2, o sea, entonces era como, no, es que ya, o sea, para junio, mira, ya todos como de que 2 por mes, así, no estás bien seguros. Claramente hablas desde la emoción, ¿no? Desde la realidad, ¿no? Sí. Y luego, nada hasta septiembre de ese año. Sí, septiembre. O sea, fueron 6 meses donde nos seguíamos viendo, donde o sea, veíamos a los bebitos crecer y todo. Entonces era como de que, pero ¿yo cuándo? Sí, ¿no? O sea, teníamos muy buenas herramientas emocionales, mi esposo y yo, pero te empieza a pegar de todas formas, ¿no? O sea, obviamente la psicóloga, la coordinadora, o sea, toda la gente que está ahí con nosotros acompañándonos, pues también van ahí, o sea, ellas son muy honestas, nosotros no tenemos control de nada y no sabemos qué va a pasar, ni cuándo va a pasar, ni cómo va a pasar, o sea, nada, porque aunque yo sepa que en Cuneros hay 3 bebés que nacieron ayer, por ejemplo, yo no sé si esos bebés van a continuar el proceso. Sí. Entonces, pues muy acompañados, pero también a la vez empiezas a sentir como que ahora sí empieza a pesar, ¿no? O sea, es como ir viendo crecer a sus primeros bebés y dices como, ¿y yo cuándo? Sí, de que ya, ¿no? O sea, ya casi va a caminar y el miedo. Y yo sigo aquí esperando, ¿no? O sea, sobre todo, digo, todos tenemos historias diferentes pero complicadas, ¿verdad? Claro. O sea, entonces, pues eso también empieza ahí a permear un poquito. Hicimos amigos, eso fue una ventaja y como que nos mantuvimos también, o sea, ellos mismos nos mantenían como positivos porque casi la mayoría de nuestros amigos, compañeros ya tenían bebés, o sea, de los que realmente nos juntamos. Entonces era como, bueno, pues encontrar formas de seguir positivos en el proceso, claro, ¿no? Salir más, divertirnos, o sea, encontrar y ser paciente. Exacto, trabajar la bendita paciencia. Tan difícil. Que en este proceso es muy difícil. Yo me jactaba de ser paciente y en verdad ahí era como... Había días que pues era un pensamiento constante, definitivamente no era algo que se te olvidaba que estabas ahí esperando, pero pues había días más llevaderos, ¿no? De como que, pues va a llegar cuando aquí. Sí, es que te distraes por tú y así, y otros que te pesa más, claro. Exacto. Sí. Y pues
pues ya, llegaron otros 2 y luego llegó uno y ya, solo faltábamos 2 parejas. Y desde el principio nosotros decíamos de que vamos a ser de los últimos, ¿no? O sea, como que por alguna razón lo sentíamos, pero era también esta cosa como de, lo digo para ver si sucede lo contrario, ¿no? Ya, para medio prepararme por si acaso. Por si acaso. Y pues yo era la más joven del grupo, entonces yo también decía, si toman realmente a consideración la edad, puede ser que sí seamos de los últimos, ¿verdad? Porque yo era la mujer más joven, bueno, joven de todos. Entonces, que sabíamos que no, pero pues intentas buscarle razones, ¿no? Sí, o sea, ¿por qué? Entonces, pues sí, pasaron los meses y un día nos llamó, me mandó mensaje la psicóloga de que, oye, nos pueden apoyar con una dinámica para un evento que vamos a tener el fin de semana, no sé qué, un lunes. Y yo como, vi el mensaje, no le contesté, estaba Ernesto trabajando ahí en la casa. Y yo, me escribió Ana Karen. Y me dice, ¿y qué dice? Y yo, ¿de qué quiere? Y yo, no sé. ¿De qué contéstale? Y yo, ahorita, o sea, como que yo también ya estaba en esa cosa así de... Y ya, pues le contesté y de que, bueno, nos vemos el miércoles, ¿no? Era un lunes, nos vemos el miércoles. Y yo, ¿por qué hasta el miércoles? Y primero nos dijeron, nos vemos en la casa cuna. El martes me habla y me dice, oye, ¿sabes qué? Nos vemos mejor en la capilla del hospital. Y yo, sí, sí que sí, está bien. De que sí, es que como va a ser el evento el sábado, pues nos van a pulir el piso y pues va a estar aquí como que todo revuelto en la casa cuna. Y yo, ok, sí, está bien. Y ya llegamos el miércoles en la mañana, que a la hora que nos citaron. Apenas le iba a mandar un mensaje de que, oye, ya estamos aquí afuera del hospital, porque me dijo, espérenme en la entrada, ¿no? Entonces, pues yo le iba a mandar un mensaje, otra cosa ahí como rara, ¿no? De que ya sé llegar a la capilla, o sea, no necesito que me acompañes. Y pues ya, apenas le iba a mandar mensaje de que ya estamos aquí y apareció. De que, ay, hola, ¿cómo están? Buenos días, no sé qué. Entonces, ay, buenos días. Y ya, o sea, empezamos a sentir así, como que ya íbamos preparados, pero a la vez el freno siempre ahí medio metido, ¿no? O sea, no le quiero acelerar porque no ya me pasó. Entonces, pues bueno, entramos al hospital, caminamos hacia el pasillo donde está la capilla y yo vi a 2 guardias, me acuerdo muchísimo, uno en cada extremo del pasillo. Entonces cuando los vi dije, están cuidando algo. O sea, no hay guardias, digo, claramente hay guardias en los hospitales, ¿verdad? Pero nunca me había tocado ver a nadie en eso, como que en esos puntos, ¿no? Y ya, ahí fue donde dije, no, es que ahí adentro está nuestro bebé, ¿no? O sea, sí, están custodiando algo claramente, ¿no? Y ya llegamos al frente de la capilla, la puerta estaba cerrada, la abrieron y había un globo azul ahí en el altar. Y ya, ahí sí fue como, son papás, ¿no? Esa fue la noticia. Y pues ya, primero nos felicitaron ellas, yo buscaba al bebé porque no lo encontraba. Y salió de la sacristía, salió la enfermera con nuestro bebé. Ay, qué emoción. Muy chiquito. Recuerdo que lo vi, fue lo primero que es muy pequeño, o sea, digo, teníamos referencia de los demás niños que llegaban, pero sí, Elías estaba muy pequeñito. Y bueno, ese día estuvimos ahí un ratito, le dimos de comer, lo cargamos, le hablamos a todo el mundo, o sea, bueno. Y la emoción a tope. Claro, o sea, nadie sabía qué estaba pasando. Yo marqué primero al grupo de mi casa, contesta mi mamá por videollamada de WhatsApp, contesta mi mamá, contesta mi hermano y mi papá, y de que qué pasa, y tipo neto grabando, y de que es que no ve, porque aparte pues la capilla no estaba tan iluminada, de que qué está pasando, y yo así con el bebé en la mano, de que vean. Mi papá estaba en una junta de residentes, o sea, todos los residentes se enteraron de que es mi nieto, o sea, no, fue una cosa. Y luego les marcamos a mis suegros y no nos contestaban, pero no, o sea, no nos contestaban la videollamada, pero mi suegra le mandaba mensaje a mi esposo de que, ¿qué pasó? Y me dijo, contéstame, o sea, te estoy marcando, ¿no? Y ya nos contestaron, ya se los presentamos. Y sí, o sea, fue como esta bola de nieve, pero ahora lo contrario, ¿no? O sea, pura felicidad, ¿no? Estuvimos un rato con él. Y pues bueno, esa primera noche se tiene que volver a quedar ahí. O sea, ya lo conocíamos, ya sabíamos que era nuestro, pero teníamos que esperar hasta el día siguiente para poder llevarlo a casa. Y pues aprovechamos para... Y prepararse. Pues sí, digo, había cosas que ya teníamos,
que fuimos comprando ahí cosas básicas. Realmente no nos metimos a comer mucho porque no Porque sabíamos. también puede ser niño, puede ser niña. Exacto, no sabíamos, teníamos un aproximado de la edad que podía tener, pero no sabíamos cuándo llegaba, no sabíamos si en verano en frío, Bueno, niño, niña, sí. grande, chiquito, o sea, Claro. había muchas cosas que no teníamos como ni idea, ¿no? De qué podía pasar. Entonces, pero justo unos días antes, el fin de semana, yo me acuerdo que me había puesto a lavar las sábanas, las calcetitas, o sea, como que esas cosas de que, y me dijo, neta, ¿qué haces? Y yo, no sé, siento que necesito lavarlo, ¿no? O sea, que ya necesito tenerlo limpio. Y él me dijo de que, ¿sabes qué? Voy a poner el car seat. O sea, realmente ya nos estaban hablando sí. y no nos, o sea, no, literal, al día siguiente nos escribieron, ¿no? Y fue como, ok, ya está. Yo creo mucho en los ángeles, en Dios y todo, y siento que así como en tu primer embarazo, de la nada te checó la presión, y ese día de la nada te nació lavar calcetitas. O sea, no es de la nada, es como mensajes subliminales tal vez que nos meten en la cabeza de Sí, de ya que, viene, dale, ya dale. viene, vete preparando para que no corras. Y que, pues no sé si tú lo hacías consciente de, ay, tal vez ya viene y por eso, o solo te dejaste fluir de, siento esa necesidad, lo voy a hacer y... Pues ni siquiera me acuerdo, o sea, solo me entró el nesting así bien cañón de que prepárate, ¿no? O sea, vete preparando. Sí. Y pues bueno, ya, te digo, tuvimos que volverlo a entregar a la enfermera y nos fuimos a comer, que no habíamos comido nada, y a comprar ropita, comprar lo que le íbamos a poner al día siguiente para la ceremonia de entrega, llegar a la casa y ordenar, limpiar, o sea, fue como mete a lavar ropa, la cuna estaba en su cuarto, ya la teníamos armada de tiempo, pero pues queríamos que estuviera en nuestro cuarto, entonces literal quitando puertas para que pudiera caber y métela así, la mecedora, o sea, preparando todo. Okay. Teníamos el plan de irnos a cenar a nuestro lugar favorito, que está bastante retirado de nuestra casa, estaba lloviendo horrible ese día, o sea, trafical, y fue de que no, o sea, es irreal, no la vamos a hacer, vamos a perder tiempo, o sea, qué rico, pero porque es nuestra última cena de 2, ¿no? Y pues bueno, nos fuimos a un lugar ahí cerquita de la casa, también muy rico, así que no fue en vano. Y pues sí, o sea, empezó toda la revolución, ¿no? Avisándole a la familia de que, oigan, mañana aquí está la invitación para la ceremonia de entrega, o sea, fue como que todo esto, ¿no? Y al día siguiente súper temprano nos levantamos de buenas, que iba la señora que me ayudaba en casa, iba un día a la semana y justo tocaba que iba ese día, entonces fue que bueno, aquí se queda, bye haciendo todo lo que se necesita. Regresaré con un bebé. Buscando, o sea, que nos falta, mira esto, pone a secar esto, guarda aquello, claramente nos queríamos ir súper presentables, entonces de que bueno, me voy a peinar, ahorita regreso, o sea, haciendo todo así de que la ceremonia era en la tarde, entonces nos dio chance como quiera de tener una mañana medio tranquila. Que también siento que haces todo eso de voy me peino para que se te pase más rápido el tiempo, porque claro, si no te vuelves loca, de que se te hace eterno ese día. Y qué loco que viviste un embarazo que en teoría te va preparando para algo que no se logró. Y luego otro proceso que pues sí te prepara, pero no te dicen cuándo. Entonces no hay para tal fecha vete preparando. O sea, no hay. No hay nada. Y de un día para el otro, ¡pum!, ya eres mamá de un pequeño bebé. Sí, que déjenme les digo que yo cuando conocí a Marce, son papás de Poppins. Y mi primer frase, y yo creo que no se la he dicho a ningún otro papá, no sé por qué, cuando los vi con el bebé, les dije, se parece un chorro a ustedes. ¿Sí o no te dije eso? Y tú te reíste. Y me reí. Y lo volteaste a ver a Ernesto. Y yo, ¿qué tiene de chistoso? O sea, en verdad, se parece un chorro a ustedes. Y tú, sí. Y ya me platicaste la situación. Y yo, no te puedo creer. O sea, el bebé está hecho para ustedes. O sea, es de ustedes definitivamente. Lo mandaron. O sea, él era para ustedes y ustedes para él. Y sí o sí. O sea, es claro la conexión que tienen, tanto físicamente como también como interactúan, o sea, hasta en mañas, todo. Sí. O sea, literal, hay mucha conexión. Cuando empezaron a llegar los bebés, aquí ya íbamos más de la mitad, ya iban más de la mitad del grupo, yo le decía, si estás de acuerdo que, o sea, ya estábamos, ¿verdad?, conscientes de que no se iba a aparecer,
Pero le digo, ¿estás consciente que definitivamente no se va a parecer? O sea, porque los primeros empezaron a llegar y se parecían. O sea, era increíble, como decías, de que es que te estoy viendo en el bebé, ¿no? Y yo le decía a Ernesto, es que, ok, los primeros bebés lo entiendo de cierta forma en cuestión de que tienes 15 matrimonios y ves al bebé y dices, a fuerza con alguien puede como que empatar alguna característica física, porque tienen fotos de nosotros como adultos y fotos como nosotros como bebés también, en nuestros expedientes. Entonces, pues yo decía, pues sí, ¿verdad? Tienes 15 opciones, a alguien puedes medio atinarle ahí algún parecido. El color de piel, el cabello, los ojos, algo, ¿no? Ajá. Y pues empezaron a llegar y pues nos mandó, el de nosotros no, y le dije que sí estamos conscientes, digo, ya estábamos, pero estamos realmente conscientes de esto, ¿no? De que sí, claro, y bueno, lo vimos y era de que, ¿qué es esto? O sea, hasta la trabajadora social quien se encarga del proceso cuando nace, nos dijo de que en verdad yo llegué diciéndoles a la coordinadora y a la psicóloga de que es que si este bebé continúa el proceso, yo sé para quién es. O sea, digo, ya solo habíamos 2 matrimonios, ¿verdad? Pero era como, o sea, dice que hasta le preguntó a la enfermera de que lo peinaron. Y ella de que no, así está su pelo, o sea, entonces, pues sí se parece, la verdad. Sí, está muy cañón eso, muy impresionante el parecido y qué bonito, o sea, qué bonito que se encontraron, que te abriste a la posibilidad y que ahorita son una hermosa familia, de verdad. Y que cómo ves todo el camino que has recorrido al día de hoy, que ya tienes, ¿qué, 2 años? 3, casi ya 3. tirándole 3. O sea, ya llevas 3 años con bebé en casa, pero un camino largo recorrido de varios años. ¿Cómo ha cambiado tu forma de ver ese camino? Pues yo creo que cuando llegó seguimos sin entender muchas cosas que sucedieron, pero por ejemplo nadie me lo cuestionaba, pero yo misma me hacía esa pregunta, ¿no? De que yo regresaría el tiempo a cambiar la situación, o sea, si yo tuviera el poder, yo regresaría a decirme, oye, pon atención en esto, ¿no? En mi primer embarazo. Y la respuesta fue siempre sí. O sea, yo hubiera regresado para poder cambiar esa historia, ¿no? Claramente en el momento en que conocimos a Elías yo no regresaría, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque estás tú aquí ahora, ¿no? O sea, eres nuestro, nos pertenece, somos tu familia, eres nuestro bebé. No es como que lo que vivimos se olvida. No, claro que no. Está ahí presente, claramente, ¿no? O sea, hay fechas, hay cosas, hay momentos donde las cosas se reviven, y no porque nuestro corazón no haya sanado, sino porque son experiencias que ahí están, ¿no? O sea, como te acuerdas cuando salías a jugar, cuando eras niño, como te acuerdas de cosas buenas, pues también estas situaciones tristes vuelves a recordarlas, ¿no? Pero, pues no cambiaríamos en nada lo que hemos vivido. Sabemos que por esa chispita que tienes en tu casa muy alegre. Han sido 2 procesos, 2 maternidades diferentes. De las 2 estoy feliz y orgullosa, o sea, cada una tiene sus retos, pero pues definitivamente la maternidad terrenal es una cosa increíble, cansada también, pero también pues se valora diferente. No digo que las mujeres que no han pasado por pérdidas no lo hagan, o sea, yo sé que los hijos son el tesoro más grande que tenemos, pero también a veces te encuentras como en estos como pensamientos, ¿no? De si yo no hubiera pasado por esto, él no estaría con nosotros también, ¿no? Y siento que tú no serías tú de ahorita, ¿no? Uh-huh. O sea, porque también esos procesos te cambian a ti, sí, te hacen más fuerte, más resiliente, ver las cosas, valorarlas de otra manera. Entonces,
pues sí, él no estaría aquí, pero tú tampoco serías la que No eres sería. ahorita. Ernesto no sería el que es ahorita. Entonces, tal vez tenías que recorrer ese camino de alguna forma para que ahorita embonara todo tan perfecto. Sí. ¿Crees? Y nada más por último quiero preguntarte ese miedo que tenías antes de, ay, y si no siento esa conexión, ¿pasó o no pasó ese miedo? No. O sea, porque siento que muchos de los miedos que tenemos en general No pasa. no pasan. Sí. Pero ese es un miedo válido, siento yo, y pues aquí está la experiencia viviente de no pasa, y además sí se parecen, no hay forma, o sea, en verdad, Sí. qué bonito. A mí me encanta tu familia, lo que han hecho es Gracias. hermoso. Los tres se llevan muy padre, la dinámica está llena de amor, se ve, se siente. Elías tiene una energía hermosa, es un ángel terrenal también, alegra donde pisa, y ustedes se ven contagiados con esa energía, no es como otra vez, otro día con mi hijo. O sea, sé que están cansados y sé que va a haber días de que, oh, ya no puedo más, pero al final, o sea, se siguen asombrando de lo que hace, de que si baila, que si pide tal canción, que si no sé qué. Y realmente yo veo muchos papás, y sí hay unos que se acostumbran mucho a eso y lo dan por hecho. O sea, no que dejen de querer a su bebé ni nada, pero ya es como que, sí, ya sé que hace eso. Y ustedes yo los veo como con esa emoción diaria, no lo dan por sentado, siento yo. Y se ve ese amor mutuo. No sé si se diga mutuo, si es de tres, pero bueno, de tres. Pero entre todos. Pero bueno, Marce, muchas gracias por compartir tu historia, porque hay muchas mujeres que viven tal vez un proceso diferente o tal vez igual, no sabemos. Y así como tú buscabas gente que vivió lo mismo para no sentirte tú como única viviendo eso, siento que tal vez este video les puede ayudar a muchas a reconocerse y a ver que no son las únicas y que sí se puede, y que pues tengan fe, y que no significa que van a recorrer el mismo camino que Marce, porque cada camino yo creo es bien diferente para todas, pero abrirnos a la posibilidad de que no va a ser como nuestra expectativa, como pensábamos, y abrirnos a ver cómo la vida nos sorprende, y mientras se logre la meta, creo que pues es lo que queremos todas, ¿no? Sí. Muchas gracias por ser parte de Los Colores de Mamá, porque las mamás no son solo de un color, y esta historia lo demuestra. Muchas gracias. Nos vemos en el siguiente episodio.